Bueno, la clase de hoy día va a tratar sobre el tema de la unidad 2 del módulo 5, que corresponde a coordinación 4D y 5D. Cuando hablamos de coordinación de proyectos, nos referimos al proceso a través del cual se verifica la suficiencia y concordancia de los antecedentes que forman parte de las distintas especialidades que componen un proyecto de construcción. ¿A qué nos referimos con eso? A que en el fondo, entre los proyectos que componen una edificación, sí, esta clase va a quedar grabada. De hecho, por ahí creo que ya salió el mensajito. Cuando me refiero a la coordinación de proyectos, quiero decir que los distintos proyectos que componen una edificación, un puerto, un hospital, tienen que contener información que esté acorde en cada uno de ellos. Es decir, que no haya detección de interferencias, que no existan problemas de falta de información, y todos aquellos problemas que en realidad normalmente los detectamos cuando estamos en la etapa de construcción, ¿no? Y deberían haberse detectado en la etapa de diseño. ¿Qué es una interferencia entonces? Una interferencia ocurre cuando los elementos de diferentes modelos ocupan el mismo espacio. Un choque, en el fondo, entre dos elementos que puede ser geométrico. El más claro ejemplo es cuando una tubería atraviesa un muro estructural, justamente en algún elemento o en alguna parte del muro que va en contra de su naturaleza, es decir, que afecta la estructura del proyecto. Podría otro tipo de interferencias cuando de tipo de planificación, que tiene que ver con el tema de que los distintos proyectos, por ejemplo, cuando se van armando, no sé, entre instalaciones y se están haciendo terminaciones en un mismo piso, y obviamente las dos cuadrillas de trabajadores no pueden trabajar al mismo tiempo en la misma zona. Eso también es un problema de interferencia. Y por otro lado, problemas que si bien no son de interferencia, pero sí nos contribuyen a la coordinación, tienen que ver con lo... Sí, un ejemplo es cuando RevitMed estamos hablando de choque entre tuberías. Eso es un ejemplo claro de interferencia por choque geométrico. Jorge. Y otro tipo no de interferencia en sí, pero que sí nos afecta mucho en el problema de coordinación, es cuando hay problemas de que hay actualizaciones y no se han revisado, y eso también te puede llevar a una interferencia. O los cambios que también que ocurren de repente en el desarrollo de un proyecto y que nos llevan también a interferencias porque se puso un muro donde iba a pasar una instalación, etc. ¿Qué actividades realizamos durante la etapa de coordinación? Primero, lo que es súper importante es recopilar los antecedentes de cada una de las especialidades. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos que entender y comprender los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de cálculo, los presupuestos, entre otra información, como también detalles constructivos. Tenemos que esa recopilación de información, revisarla para poder verificar la compatibilidad de arquitectura con el resto de los proyectos. Aquí, por ejemplo, puedo señalar un ejemplo claro
que de repente ocurre es que una vez nosotros revisamos los antecedentes, un ejemplo que se puede dar en la obra es que los CHAF tienen un tamaño determinado por arquitectura y por estructura, porque también, de acuerdo al tamaño del CHAF, estructura le da algún refuerzo. Pero de repente se determina mal el tamaño del CHAF porque no logra pasar todas las instalaciones que van por ahí. Por ejemplo, de repente va por el mismo CHAF va a pasar clima, agua potable, alcantarillado, y ya entre el alcantarillado, agua potable o algún sistema eléctrico muy complejo, implica que los CHAF tienen que ser mucho más grandes de repente de lo que normalmente estamos acostumbrados a diseñar. Y por otro lado, esto se tiene que completar con unas visitas de terreno para completar la revisión de antecedentes. Porque igual, siempre nos van a quedar elementos que de repente no lo vemos a través de los planos. ¿Qué otro punto debemos realizar durante la coordinación? Bueno, gestionar reuniones de coordinación con cada uno de los proyectistas involucrados, porque al ver problemas entre proyectos, en el fondo, los encargados de cada proyecto tienen que decidir en el fondo quién es el que cede o quién tiene que hacer una modificación en su proyecto. Y por otro lado, debe informar toda la irregularidad encontrada en los proyectos y solicitar la correspondiente modificación y detalles pendientes. Y checar que todas las observaciones sean solucionadas para llegar a una versión final. Esto generalmente se empieza a realizar normalmente en el trayecto o la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque mientras se está ejecutando empezamos a ver los problemas y los constructores a cargo empiezan a mandar lo que corresponden a las REI o que en el fondo son requerimientos de información. Eso podríamos hablar que es el proceso normal o tradicional que se usa hoy en día, que en el fondo mediante el uso de papel o AutoCAD. Claramente todos ustedes están acá porque queremos cambiar ese paradigma. Es decir, dejar de leer los planos ¿me puede indicar la relación entre los ejemplos de metros de muro perimetral con lo estipulado en el presupuesto de obra? Jorge, en cuanto a qué herramientas nos puede indicar la relación entre los metros cuadrados de muro perimetral con lo estipulado en el presupuesto de obra, ¿a qué te refieres con esa pregunta? No la entiendo completamente. O la voy a contestar al finalizar la clase mejor. Bueno, como iba diciendo, hoy lo que ustedes están aquí presentes porque quieren cambiar en el fondo ese paradigma. Queremos llevar lo que corresponde a coordinación de proyectos allá la utilización de metodologías BIM. Bueno, una de las herramientas que te permite ver entre los planos del presupuesto es Navisworks. Otra sería la misma herramienta de Revit, pero de una manera, en el fondo, a través de las planillas de cubicación. Pero más que nada tiene que ver con un tema de cómo tú vas controlando lo que realmente se utiliza a lo que te están entregando la información de los programas BIM. Porque de alguna manera
tampoco es que estamos hablando de que lo que te entregue el BIM va a ser completamente exacto, porque siempre va a haber un delta que tiene que ver con el tema de pérdidas que se originan en el transcurso de la obra. Y eso tiene que ver con la etapa de control. Eso igual uno perfectamente lo puede estar llevando a cabo a través de la cubicación en comparación a lo que realmente estás utilizando en obra. Bueno, hoy en día se busca, en el fondo, que se utilice el BIM como parte de la coordinación de proyectos. ¿Cuál sería este proceso mediante el uso de BIM? Primero debemos indicar cuáles son los potenciales usos de los modelos 3D. En el fondo tenemos que identificar qué información va a contener cada uno de los modelos que vamos a usar para coordinación. No es lo mismo utilizar un modelo que está simplemente realizado para generar la planimetría que un modelo que tiene que ver con la parte de coordinación, que puede ser, por ejemplo, lo que Jorge hablaba, que tiene que ver con el presupuesto. Porque para poder utilizar ese modelo de, por ejemplo, Revit en presupuesto, ese modelo tiene que tener el precio de cada uno de los elementos que se está modelando. Eso es algo básico. Es lo mismo. Si, por ejemplo, quisiéramos usar un modelo para realizar la programación, parte de la información que debería tener cada elemento es cuánto nos vamos a demorar o el rendimiento que tiene una cuadrilla para realizar ese elemento. No sé si me explico bien. Entonces, dentro de eso, identificar también los requisitos de los modelos. Es decir, identificar qué información va a tener cada modelo. Establecer protocolos de dibujo. ¿Qué tan detallado necesito los dibujos? Por ejemplo, para un proyecto de coordinación, ¿necesito que el mobiliario esté incorporado? La verdad es que no, porque el mobiliario en sí es un elemento secundario en el tema de coordinación. Es un elemento que va más en el tema gráfico de arquitectura que de la etapa de coordinación de proyectos. A no ser que estemos hablando de mobiliario que esté in situ en la obra, es decir, que se construya dentro del proyecto. Establecer un proceso de resolución de conflictos. Esto es clave, porque en el proceso de coordinación BIM, a diferencia del proceso tradicional que uno incorpora las RDI, hoy en día básicamente se usa una mezcla. Lo que hacen es modelar los proyectos para la coordinación en BIM, extraer la información que a través de sistemas tradicionales, quiere decir, generar una cartilla de requerimiento de información y mandar esa información a los al instalador, por ejemplo, sanitario, al arquitecto, si el caso del conflicto es entre ellos, y que ellos resuelvan. En cuanto a la metodología, por ejemplo, de los software como Navisworks, ellos incorporan dentro la ejecución de la RDI. ¿Se escucha muy mal? Eh, la verdad es que no.
Y ahí se escucha mejor, es lo único que puedo agregar. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Bueno, me perdí. Entonces se debe desarrollar un proceso de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque los programas como Navisworks tienen cómo incorporar el tema de la creación de requerimientos de información de manera interna. Entonces, ya no tenemos que establecer la ficha. Lo que sí tenemos que incorporar comentarios a las distintas interferencias que encuentra el programa. Lo que sí debemos hacer es incorporar bien cómo se va a leer esa información, quién entra primero, quién entra después, cómo se van a identificar a quién va cada consulta. Por ejemplo, mediante un código podría ser. Decir, por ejemplo, el AR1, por ejemplo, es el encargado de tal proyecto. Exacto. La red ahí se realiza entre las especialidades y las disciplinas que están en conflicto en el fondo. Y lo que, como dije, eso hay que establecerlo, pero mediante cómo funciona el programa. Ahora, no hay que es necesario, mediante el uso, por ejemplo, de Navisworks, incorporar o realizar RDs externas. Lo que sí hay que establecer cómo sacar esa información para que lo lean los distintos actores. Por otro lado, el punto 5 es desarrollar un protocolo para abordar cuestiones de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los problemas de interferencia pueden estar entre una o más especialidades, hay que abordar quién va a intervenir primero. ¿Por qué? Porque lo que permite la coordinación de proyectos mediante los software BIM es que no se tengan que hacer tantas reuniones de manera presencial, sino que todo más de manera virtual. Entonces, igual una manera de establecer o clarificar cómo se va a realizar esta coordinación es estableciendo patrones cuáles, quién tiene la mayor importancia en relación al resto. Es decir, por ejemplo, si existe un conflicto entre arquitectura y estructura, ¿quién va primero a intervenir y después quién es el segundo en intervenir? Bueno, la sexta el sexto punto es desarrollar modelos de disciplina específicos 3D. Así es, Camilo. Pero eso se establece mediante un protocolo, porque es la manera que mejor podemos coordinar y desarrollar un buen proyecto. Integrar modelos 3D de disciplinas específicos. Mira, el punto 6 y el 7 habla básicamente que hay que hacer un modelo por especialidad. Sí, Jorge, es exactamente lo que tú estás hablando. Integrar los modelos 3D disciplinarios específicos. Esto es como, ya, una vez tengo todos los modelos que van a intervenir en el proyecto, los tengo que unir. ¿Cómo los uno? En relación a cómo los uno. Eso también hay que ponerse de acuerdo. En el sentido de que si se desarrollan
de manera independiente, tiene que haber un punto de inserción en común para hacerlo de manera mucho más fácil la coordinación y la inserción en un programa como Navisworks. Bueno, después habría que identificar los conflictos de los componentes y sistemas, desarrollar las soluciones para los conflictos identificados y documentar tanto los conflictos como su posterior solución. Que eso es básicamente lo que hoy en día hacemos también en cualquier proyecto al identificar la documentación de los conflictos mediante la RDI y después su respuesta. Identificar los conflictos entre los componentes y los sistemas. Esto se refiere básicamente en que cada proyecto tiene distintas partes y los sistemas serían en el fondo el proyecto en sí, porque corresponden a un elemento más grande. Bueno, ¿qué beneficios trae esto? Conflictos detectados antes de la construcción, mejorar la productividad, menor cantidad de obras extraordinarias, mayor oportunidad de prefabricación, menor cantidad de RDI, que igual es importante porque en el manejo de una obra la cantidad de RDI implica que aparte de toda la información que se tiene que tener, que es manejar bien cada uno de los proyectos, manejar bien cada una de las especificaciones técnicas durante el desarrollo del proyecto, también hay que aprenderse cada RDI para modificar algo del proyecto o mantener o aclarar y saber dónde está esa información. Es mucho más fácil manejar un proyecto si esa cantidad de requerimientos de información es menor. Por tanto, también habría menos órdenes de cambio, lo que se traduce básicamente en también tener un menor incremento en el presupuesto, tanto para las constructoras como mandantes, dependiendo del tipo de cambio que hubiera que hacer. Errores de diseños detectados antes de la construcción, rendimiento mejorados de seguridad y mejorar el control de costos. Porque si tenemos establecido bien el proyecto desde el inicio, claramente los costos son mucho más acotados y mucho más fáciles de manejar, porque ya no estarían dependiendo de los errores, de las modificaciones que haya que tener que hacerles al proyecto, sino más bien estarían dependiendo este incremento o disminución de elementos ya o las externalidades que se llaman el proyecto, que tienen que ver, no sé, con el clima, como lo que nos pasó hoy día con el tema de inicio de esta conferencia, con problemas, no sé, en el mercado que suban o bajen los materiales, con temas no sé, hay un terremoto, con ese tipo de cosas que no podemos manejar, más que por errores de proyecto, que es lo que muchas veces hoy día pasa. No sé, yo tuve la experiencia de trabajar en una obra muy grande y uno de los mayores inconvenientes que había durante la etapa de construcción era que básicamente no se encontraba dónde se tenían que realizar las pasadas a tiempo, se dejaban ductos sin pasada y esto influenciaba en que posteriormente había que realizar las pasadas con una testiguera. La utilización solo de la testiguera es cara. Eso implicaba que había que tener aparte, ocupar más tiempo para poder hacer las instalaciones. Y en el fondo, cada uno de esos elementos va incrementando los costos de la obra. Simplemente porque no se lograron entender de repente bien el proyecto. Ni siquiera por cambios
o modificaciones de la RDI. Imagínense más encima, agregado a todo eso, todo el tema que produce el tener que estar detectando o resolviendo conflictos durante el desarrollo de una obra. Bueno, dentro de los tipos de interferencia, básicamente hay tres. Interferencias duras, que se refieren a cuando dos objetos se atraviesan. La mayoría de los software de modelado BIM eliminan la probabilidad de utilizar reglas de detección de choque basado en datos de objetos incrustados como la imagen anterior. ¿Qué quiere decir eso? Esta interferencia dura es la que básicamente ustedes igual pueden detectar con herramientas como el detector de interferencias que tiene Revit. En el fondo es el choque de dos elementos. La diferencia más grande que hay, por ejemplo, entre usar esa herramienta en Revit y en Navisworks es que Navisworks te permite indicar qué tipo de interferencias las puedo desechar en el fondo, porque, por ejemplo, por tamaño, a lo mejor el tema de que la tubería atraviesa un muro, eso no es interferencia, simplemente quiere decir que tengo que dejarla pasada. Exacto, Víctor, te permite agregar tolerancias. En cambio, es muy distinto si la tubería te atraviesa una viga estructural. Entonces, esas tolerancias las podemos manejar en un programa como es Navisworks, a diferencia de Revit, que tenemos que detectar eso de manera manual. Quiere decir, revisando cada una de las interferencias detectadas y chequeando cuáles son admisibles y cuáles realmente no nos sirven. Por otro lado, tenemos otro tipo de interferencia que es lo que se llaman interferencias blandas. Estas funcionan para detectar choques que ocurren cuando los objetos invaden tolerancias geométricas por otros objetos. Por ejemplo, en este caso, a ver, un ejemplo bastante claro, a lo mejor para arquitectos, sería cuando una viga está a menos de, o deja un espacio bajo sí menor a 2 metros. Que eso va con los parámetros de habitabilidad. Eso sería una interferencia de tipo blando, porque es una interferencia que tiene que ver más con el cumplimiento realmente de normativas. O, no sé, otro ejemplo que se me ocurre es el tema de la distancia que pueden tener las bandejas de electricidad hacia la superficie, porque debe haber un distanciamiento entre la losa, por ejemplo, y la bandeja de electricidad que está ubicada debajo. Eso es por normativa. Y ese tipo de elementos son los que se verifican mediante interferencias blandas. Sí, Víctor, se refiere a la normativa que hay entre especialidades. Y algunas normativas asociadas a que tienen que ver con, o los reglamentos que habría que saberse para detectar este tipo de interferencia, serían el reglamento de agua potable, el reglamento de instalación interministerial de agua potable y de alcantarillado, en electricidad, la instalación del consumo de baja tensión, estructura
diseño sísmico de edificios, que es básicamente la NSH 433. A ver, ¿quién es responsable de definir los tipos de interferencia? La verdad, eso se debería definir en el contrato. Y básicamente, hoy en día lo que se habla en cuanto a lo que es BIM tiene que ver con lo que se llama el BEP, que es el plan de cómo se van a realizar dentro de todas las cosas que habla el BEP, es en el fondo cómo se va a realizar el proceso de coordinación y quién va a estar a cargo de cada cosa. Exactamente, Denise, en el BEP se habla de eso. Porque en el fondo ahí aclaramos quién es responsable de cada cosa, qué tiene, por ejemplo, también se puede aclarar qué tiene que tener cada modelo, cuáles son los periodos para responder, etcétera. Otra de las normativas asociadas a esto son también las de gases, que son el Reglamento de Seguridad para las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo y operaciones asociadas, el Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas. Bueno, y en arquitectura, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Son básicamente... me faltaban estas. Red contra incendios, norma para extintores portátiles contra incendios, norma para las instalaciones de sistemas de rociadores, estándares para la instalación de sistemas de tuberías verticales, hidratante privado y sistema de mangueras. Climatización, reglamento de instalación térmica de los edificios en Chile, manual de instalación térmica. Si se fijan, es una serie de reglamentaciones que deberíamos... Sí, se me puede escapar una, Juan Carlos. Gases clínicos también. Lo que pasa que, claro, como eso particularmente aborda los proyectos de hospitales, yo igual estoy tratando de hablar de lo más general. Otro tipo de interferencia que se puede incorporar es la interferencia de flujo de trabajo, que es lo que le hablaba al principio. Cuando chocan por programación dos equipos de trabajo en el mismo espacio, en la misma cancha, como se habla en construcción. Están ocupando la misma cancha, lo cual no es posible, porque básicamente, no sé, no podemos hacer terminaciones y estar hacer la instalación de alcantarillado, por ejemplo. Y eso tenemos que empezar a coordinar. Eso también se puede ver a través de los softwares como Navisworks. Y eso básicamente ya se vería en lo que es el modelo 4D, que es en el de planificación. Bueno, modelación 4D. ¿Qué es el proceso de construcción 4D? En él se establece interrupción del trabajo y flujo, establecer secuencia de instalación, reorganizar modelos 3D, refinar horario, objetivos de actividad y refinar modelo 4D. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Para hacer en el fondo el modelo 4D, lo primero que tenemos que establecer cuáles van a ser la secuencia constructiva de nuestro edificio. ¿Qué elementos van a ir primero? ¿Qué elementos van a ir después? En el fondo, realizar la programación. Establecer los tiempos de esa programación. En esto no se diferencia mucho de lo que hoy en día se realiza
cuando uno hace, por ejemplo, una carta Gantt en Project. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entonces entre hacer un proceso de construcción mediante un modelo 4D a realizarlo por una carta Gantt? Es que a esa carta Gantt que ya definimos mediante el proyecto, le realizamos lo que es el punto 3. Le incorporamos los elementos del modelo 3D a la carta Gantt, de manera de que, aparte de ver la secuencia con todas las restricciones que podemos visualizar mediante una carta Gantt, aparte empezamos a incorporar otra visualización de interferencias que se dan en el proyecto, que son los que estábamos hablando recién, cuando ocupamos la misma cancha, 2 partidas. Entonces, el modelo 3D nos va a permitir ver si estamos ocupando la misma cancha, 2 cuadrillas distintas de trabajadores. Y eso nos va a permitir, obviamente, reprogramar de una manera más clara y retroalimentar la programación para que sea más efectiva en el fondo. Y por otro lado, nos permite mostrar a una persona que a lo mejor no sea capaz de entender una carta Gantt cómo se puede realizar o cómo se va a realizar el proceso de construcción de la obra. Y también de la misma manera mostrar a otras personas cómo se está llevando el control, cuánto vamos más atrasado, adelantado, de una manera mucho más gráfica. Beneficios de la construcción 4D, entonces. Ayudar con la coordinación de los horarios de los subcontratistas. En el fondo, no vamos a, no sé si totalmente, pero sí nos ayuda a eliminar los problemas de que están ocupando la misma cancha los subcontratos. Comunicar claramente cuáles son los horarios de trabajo. Comunicar, como dije, el flujo de trabajo a gente que no tenga idea de cómo leer una carta Gantt, lo cual a veces pasa porque nos abruma tanta información. En una carta real de proyecto son demasiadas las actividades y leer todo de repente es mucho más complejo que ver un video que te puede mostrar la misma información en menos de un minuto. Permite estabilizar la viabilidad de la construcción. Detectar problemas de secuencias antes de la construcción. Lo que estamos hablando de coordinar también los distintos subcontratos. Y muestra el estado de la construcción en cualquier momento durante el desarrollo del proyecto. Básicamente es lo mismo que la carta Gantt, que cuando nosotros tiramos una línea hacia abajo y decimos ya, el día tanto, tenemos que estar desarrollando tal partido. Acá lo que hacemos es simplemente detener o irnos al video en el día tanto y nos va a mostrar, aparte de qué actividades se están realizando, el flujo de caja que deberíamos tener hacia esa fecha. Sí, durante una de las investigaciones que hoy en día se hace es cómo agregar precisamente las herramientas, más que herramientas, cuando uno habla de las planas tiene que hablar de metodologías de trabajo. Y hoy en día se está trabajando cómo agregar la metodología de trabajo, que es las planas, a los modelos 4D. De hecho, una de las empresas, no es para hacer promoción, pero hay una empresa chilena que está trabajando en la incorporación de estos 2 factores. Exacto, Ipsum. Muy bien informado, Víctor. Bueno, cuando hablamos de coordinación, igual tenemos que hacer una diferencia. Existen softwares que son de modelamiento
proyectos, como son Revit, ArchiCAD, Vectorworks, que si bien tienen herramientas de detección de choque, estos son más limitados y va a requerir que una persona esté revisando qué información es la correcta o no. Por otro lado, tenemos softwares que integran los modelos BIM y realizan esta detección de información, la detección de conflictos. Ejemplos de estos softwares, uno es el que vamos a aprender en este módulo, que es Navisworks, y por otro lado tenemos otro software que es Solibri, Model Checker. Los dos sirven para la etapa de coordinación de proyectos. Y los dos están adecuados para leer información proveniente de varios software. Mediante que, ¿cuál podría ser la gran diferencia? Autodesk está muy automatizado o mejorado para leer, obviamente, archivos nativos Autodesk, pero sin embargo, igual logra leer archivos que son IFXML, que supongo que Dani les habló de eso en relación, que es el archivo para compartir información que existe hoy en día. Para, en el fondo, de interoperabilidad de software. Solibri, en cambio, funciona básicamente en función del IFML, que es IFXML. Y bueno, sí, idealmente, no. Mira. El archivo del que yo les hablo es el IFCXML, que es ahí, que exacto. El JVXML es un archivo que tiene que ver más bien con la interoperabilidad, pero a nivel de simulación de eficiencia energética. Entonces, trae la información para hacer ese tipo de análisis. El IFCXML es el archivo específico que tiene que ver más con compartir información entre software. Y bueno, a lo largo igual durante toda la presentación les he hablado de Navisworks. ¿Pero qué es Navisworks? Es básicamente un programa de gestión de modelos BIM, el cual permite visualizar la información modelada tanto en softwares de modelo BIM como en softwares de tipo CAD. Sí, también nos permite traer información de CAD. De hecho, hay papers que hablan cómo hacer ese trabajo. Hoy en día incluso se está trabajando en pensar en cómo hacer una coordinación de proyectos a través de CAD mediante estos tipos de software. Yo me voy a remitir, eso sí, a cómo hacerlo mediante modelado BIM. El uso de esta plataforma permite mayor fluidez y rapidez de la visualización de los archivos. Visualización de información de manera gratuita. Ustedes se preguntarán, ¿cómo un software que es pagado permite la información de manera gratuita? Bueno, eso se lo voy a contar un poquito más adelante. ¿Qué funciones tiene Navisworks? Visualización 3D, básicamente. Recorridos virtuales. Revisión de proyectos. Planificación. Costos. Ubicación y detección de interferencia. En el fondo es una herramienta que nos entrega una multitud de actividades a desarrollar dentro de ella.
y cada una nos va a servir para algo en particular. Bueno, visualización 3D y recorridos virtuales. Básicamente nos va a servir para conocer cómo es el proyecto. Identificar cómo se va incorporando, hacer una visualización, de repente detectar cómo se están uniendo ciertas partes, mostrarlo a terceros que no pueden entender bien en los planos, por ejemplo. Pero aparte, el tema de la visualización 3D y recorrido virtual nos ayuda con un tema específico que de repente no es abordado por otro tipo de software. Ustedes se preguntarán, ¿qué? No sé, hoy en día se habla mucho de la prefabricación. Y se ha hablado, por ejemplo, en edificación, en la prefabricación de baños, puntualmente. Pero el problema que generalmente tienen es en cómo instalar este baño prefabricado en un edificio, que es donde sí has armado todo el tema estructural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la prefabricación de baños como una cajita que vamos a instalar en el edificio. Y esa cajita tiene que levantarse de cierta manera con la grúa, lo tenemos que lograr insertar en el edificio una vez que ya se ha sacado el moldaje de hormigón, etc. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta herramienta entonces? Porque es precisamente uno a ciertos elementos nosotros le podemos dar las propiedades del peso, sí, podemos simular ciertos aspectos de la obra. Entonces, simular cómo vamos a colocar este objeto en el edificio para ver qué problemas podrían presentarse en el proceso de colocación. Sí, exactamente. De hecho, también podríamos simular, por ejemplo, el movimiento de la grúa, que de repente igual eso trae conflictos porque tiene que tocar, verificar cuáles son los ángulos del radio de giro. Todas esas cosas se puede hacer. Sí, también de grúa-camiones. Ahí uno tiene que incorporar el elemento que quiere estar moviendo en la obra misma para simular cómo se va a ir moviendo y con qué elementos posibles puede chocar. Para eso básicamente nos va a servir lo que es visualización 3D y recorridos virtuales. Revisión de proyecto. ¿A qué nos referimos con revisión de proyecto? Nos referimos básicamente a poder medir elementos, a notificar problemas que veamos a simple vista, a poder hacer anotaciones en las distintas partes del modelo, y eso también lo podemos incorporar dentro del tema de coordinación. Bueno, cubicación. Todos sabemos lo que es cubicar un proyecto, yo creo. Son horas y horas de trabajo. Si lo hacemos de manera manual, que es el sistema tradicional que hoy en día conocemos. Bueno, Navisworks, al igual que los software como Revit, nos permite cubicar los distintos elementos y de eso llevarlo a la cubicación, a un presupuesto, a la planificación, etc. La verdad yo diría que cualquiera de los dos cubican bien. Más que nada la ventaja de Navisworks radica no en cuál cubica mejor. Esa es la transmisión de información, que es lo que vamos a hablar cuando termine de hablar de los temas de que hace la actividad que aborda Navisworks. Bueno, la detección de interferencia. Bueno,
Es lo que hemos estado hablando básicamente la hora que llevamos de clase. En el fondo, ¿qué nos permite hacer la detección de interferencia? Revisar interferencias duras, interferencias blandas e interferencias de tipo de planificación. Por otro lado, tenemos la planificación y costo, que quiere decir que podemos simular el edificio, pero en el tema de la planificación del edificio. Si yo tuviera que abordar cuál es la especialidad de Naviso o qué hace mejor, yo te diría que una de las cosas que mejor hace es la detección de interferencia. Si bien te sirve para realizar la planificación y el costo del proyecto, aún así necesitas de herramientas secundarias. En cambio, el motor que tiene de detección de interferencia es muy potente porque aparte te permite incorporar reglas, como hablamos recién de rangos, de exactitud, qué elemento definir, qué no, y eso sí lo tiene muy trabajado. La planificación, para poder realizarla de manera correcta, igual tenemos que recurrir a programas secundarios, que serían como un un programa primavera, para luego incorporar esa información con el proyecto 3D y vincular la información entre los dos elementos. Y bueno, les decía que tenía que hablar una cosa, que por qué este tipo de programas se decía que era gratuito, y que es una de las ventajas que yo le encuentro en el tema de ubicación, por ejemplo, a un programa Revit. Porque dentro de la serie de Navisworks no existe un solo programa, existen tres: Freedom, Simulation y Manage. La versión Freedom es la versión que es gratuita, es completamente gratuita, y básicamente sería como un visualizador en el fondo, que te permite revisar cualquier archivo realizado tanto en el Navis Manage como en el Simulate. Si te restringe algunas cosas, el Freedom, de hecho, como dije, es un visualizador y te restringe el tema de la edición. Te permite, en el fondo, que otras personas lean la información del proyecto, pero no pueden ni revisar, ni hacer anotaciones, ni, ¿cómo se llama?, modificar algo en el proyecto, en el archivo que tú les estás enviando. Exacto, es un vector 3D, pero te permite leer toda la información que contenga el archivo, fuera del 3D. Te permite ver la simulación de la planificación, te permite ver la ubicación que tenga incorporado ahí al archivo. Sí, la diferencia es Simulate y Manage. El Simulate permite hacer todo lo que nombré, menos la coordinación.
en el fondo te permite hacer todo el abanico de cosas que he estado diciendo, pero lo que no te permite es precisamente la característica que estábamos hablando recién, que hace más potente este programa, que es la coordinación de proyectos, la coordinación de interferencias en el fondo. ¿A qué te refieres, José Ignacio? José Ignacio, ¿a qué te refieres? No entendí tu consulta. Bueno, entonces, tenemos estos tres tipos de software. Freedom, que es un visualizador, Simulate, que permite hacer todas las actividades excepto la detección de interferencias. En el fondo, utilizar la herramienta que se llama Clash Detection. Y Manage hace básicamente todas las tiene todas las herramientas del software. Cuando utilizamos el software Navisworks, tenemos que tener claro que existen tres tipos de archivos que lo generan. El .nwc, el .nwf y el .nwd. Cuando nosotros guardamos, podemos pedir guardar en NWC, automáticamente se va a generar otro archivo que es el NWF. Pero para compartir la información, debemos siempre, sí o sí, enviar NWC más NWF más el archivo RTB. Ustedes se preguntarán por qué. Porque estos dos archivos, uno tiene que ver con la información propiamente tal de Navisworks, el otro tiene que ver con la información geométrica del proyecto que leyó del archivo RTB, pero la simplificó en el fondo el programa, por eso hace que cuando uno lee los archivos se lee mucho más rápido. Pero por otro lado, para poder incorporar y editar la información, tenemos que siempre estar llevando los tres. Y esto quiere decir que tenemos que tener un archivo NWC, un NWF y un RTB por cada una de las especialidades que hayamos incorporado en el proyecto. Por otro lado, tenemos el archivo NWD, que contiene toda la información. Cuándo usar uno y cuándo usar otro. El archivo NWD es el archivo que debemos utilizar para, por ejemplo, que alguien que tenga el visualizador revise la información del proyecto. En el fondo, el que tenga el programa Navisworks Freedom. Cuando queremos incorporar, compartir información para que otra persona pueda trabajar sobre el archivo, tenemos que guardarlo en base NWC y cuando enviemos el archivo tenemos que enviar todos los NWC producidos, los NWF y los RTB. Y lo que estamos hablando recién. Por cada archivo RTB, el flujo de trabajo va a generar un archivo NWC y va a generar un archivo NWF. Pero, ¿eso lo podemos mantener? Sí, debemos agregar todos estos archivos para trabajarlo con otra persona. Para
mandarlo para que alguien lo visualice, tenemos que guardar básicamente como NWD. Eso es súper importante porque la mayoría de la gente, cuando guarda el archivo, me ha pasado muchas veces que he pedido trabajos en Navisworks y me mandan solo los archivos NWC. Y cuando queremos visualizar esa información, me doy cuenta que no puedo porque me faltan los archivos complementarios. Y bueno, básicamente eso es la como introducción que les puedo dar al tema de la utilización de Navisworks. No, al utilizar la herramienta A360 te evita el tener que mandar tantos archivos porque está optimizada. Pero básicamente no es la 360. En el caso de Navisworks, hoy en día, en las últimas versiones, no es como de la, si no me equivoco, la 2018. Existe, hay una como cuarta versión que la estoy buscando en mi computador. Que es el Manage 2000. En mi computador tengo instalado la versión de Manage 2018, pero existe la Manage 2018 y está la Manage 2018 BIM 360. Básicamente la diferencia entre una y la otra es que la que dice entre paréntesis BIM 360 está optimizada para funcionar en la nube y poder compartir de esa manera la información. Pero lo hace a través de la plataforma BIM 360, no la A360. Y de esa manera, Autodesk ha generado cómo compartir la información sin tener que enviar tanto archivo. ¿Alguna otra consulta más? Quedó todo claro porque en verdad creo que pasé un poquito rápido de las cosas. Necesito saber que quedó clara la información. Ya, el primer trabajo, ¿qué va a consistir? Básicamente, yo les voy a pasar unos archivos, no van a tener que modelar desde cero, y tiene como objetivo que puedan familiarizarse con el programa, con la visualización y ver el tema de la a ver, un poco mal. Y que déjenme revisar porque estoy confundiendo el trabajo final con el trabajo online. Ya, en el trabajo que van a realizar online van a ver temas de básicamente de coordinación de proyectos, es decir, van a tener que hacer detección de interferencia y van a tener que hacer temas de otra forma de coordinación de proyectos que es ver modificaciones al proyecto. Estas dos cosas
están explicadas paso a paso cómo se realizan en el material que se les va a entregar. Y eso es básicamente lo que van a tener que hacer. Para eso, no sirve la versión Freedom. Tienen que instalar idealmente, básicamente la Manage, porque si no, no van a poder hacer la coordinación de especialidades. Sí, Daniel, en el caso de necesitar maquinaria específica para poder ver cómo funciona dentro de la obra, es decir, simular el movimiento en la obra, se puede personalizar. De hecho, básicamente Navisworks te lee casi cualquier archivo, así que basta con un modelo 3D que puede ser hecho en SketchUp, en DWG. Eso se importa al programa y ya te sirve para poder ver el funcionamiento. Lamentablemente no se puede aprender este tipo de software sin tener que instalarlo. Entonces, lo que van a tener que hacer son dos temas de coordinación básicamente. Sí, al descargar Navisworks de la página se instalan los tres de manera inmediata. Lo que sí tienen que fijarse en pedir el Manage. Lo recalco porque tiene la opción del Manage y el Simulate. Y bueno, y en la clase presencial vamos a ver el tema de, en el fondo, los modelos 4D y 5D que tienen que ver ya con el tema de cuantificación en Navisworks, el tema de incorporación de la planificación a los proyectos. Y eso es lo que se les va a evaluar en el trabajo final. Y obviamente yo los voy a estar ayudando durante ese día de clase para que lo puedan realizar de una manera correcta, aparte de explicarles cómo se desarrolla y se realizan estos trabajos. Igual dentro de la bibliografía les aprovecho de comentar, agregué varios papers que les pueden clarificar cómo se realizan estos proyectos. Como es un tema nuevo, cuesta encontrar información en español, por si acaso. Sí, Camilo, descarguen el que dice Manage, no descarguen Simulate, porque básicamente la diferencia de lo que dije es la coordinación de proyectos. Dentro del material online, les recomendé unos videos que son propios hechos por Autodesk, pero aparte existe una página que también la genera Autodesk que se llama academyautodesk.com. En esa página pueden encontrar diversos tutoriales. Me refiero a que existen como especies de módulos tanto para el uso de Navisworks como para el uso de Revit, el uso de RevitMap, estructura, donde aparte de entregarles material para poder iniciar el aprendizaje, es decir, modelos base, les indican el paso a paso mediante video, mediante información como escrita. Se llama academyautodesk.com. Es una página
que creó Autodesk para difundir el uso de sus software en general. Y sí, es muy poca la información que hay hoy en día, porque básicamente, por un lado, se produce toda la información en inglés y por otro lado, son tecnologías nuevas. Muchas gracias, Marcelo, por tu aporte. ¿Alguna consulta más? Ah, se me había olvidado. Chiquillo, me pidieron que les avisara en qué horario más o menos yo puedo revisar los foros. La verdad que por horario de trabajo yo solo me puedo conectar básicamente entre 10:30 de la noche y 12 de la noche en la semana. Así que por en ese horario me voy a estar metiendo en los foros para ver cómo va, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta. Exacto. Porque la verdad es que mi horario lamentablemente es un poco extenso, entonces es difícil que me pueda responder consultas fuera de ese horario. Cualquier cosa igual me pueden mandar correo. eh, yo voy a tratar de revisar de manera constante el foro para resolver las consultas que tengan. Sí, Cristina, es posible. Deja abrir el programa. Ver las propiedades que tiene el elemento, básicamente toda la información que trae este modelo a Navisworks, que es como propiedades, el nombre, por ejemplo, cubierta básica, tipo, cubierta básica genérico 125 mm, en qué capa está, que es el nivel 2, el material, materialidad de Revit, el nivel del elemento, el nivel de referencia, en qué fase de construcción está realizado. Toda la información en el fondo que contenga el proyecto lo vamos a poder visualizar mediante las propiedades. Eh, ¿Qué más le pongo? Aquí, en la parte de acá, van a encontrar lo que son las herramientas propiamente ya tales del programa, como es el Clash Detection, que es la herramienta para hacer detección de interferencia. Por acá existe otra que se llama comparar, que es la que van a tener que utilizar en el caso de comparar, en el fondo, ver modificaciones del proyecto. Básicamente esto les sirve para ver si un proyecto, por ejemplo, la versión A de arquitectura y la versión B de arquitectura es la misma. El Template Liner
que nos indica cuál es en el fondo, la carta GAN del proyecto. Este es un trabajo que hizo uno de mis alumnos el semestre anteriores. Y por ejemplo, si se dan cuenta, nos va indicando cómo se va desarrollando el proyecto en relación al modelo 3D que tenían y la carta GAN. Eh, la herramienta de cuantificación que básicamente nos sirve para poder ubicar el proyecto. Bueno, otras herramientas acá que normalmente no las vamos a usar durante este módulo porque tienen que ver más con el tema gráfico, que es renderizar, generar videos de animación, ese tipo de cosas que en verdad no son muy atingentes al tema de coordinación en sí. Y después existen ya herramientas como el punto de vista que nos permite, por si acaso, cuando uno abre una herramienta en Navisworks, si se fijan, se empiezan a abrir este tipo de ventanas. Estas ventanas son modificables y una las puede, si presiona ese elemento de ahí, se ocultan o quedan permanentes en la visualización. Y haciendo el clic, uno las puede borrar. ¿Cómo qué cambios, Cristina? Sí, se pueden incorporar cambios, pero no es que se incorpore el cambio en el Navisworks. Lo que se hace es realizar la modificación en el archivo Revit, ArchiCAD, en el archivo que realiza el especialista, y luego lo que se hace es actualizar el proyecto en el Navisworks. Entonces, de esa manera te incorporan los cambios que se han generado en el modelo. Sí, de hecho, si te fijas en la parte de acá del timeline, al igual que una carta GAN normal, dice inicio planeado, fin planeado, inicio real, fin real. Esto básicamente es para poder ir haciendo esa comparación de manera gráfica. Y por otro lado, otra de las herramientas que igual debería manejar acá es la de los puntos de vista. Esta perspectiva ortogonal va a modificar cómo se va viendo. Sí, te entrega por más que, a ver,
spreadsheet te entrega el porcentaje que puedes ir controlando, pero tú aquí se ingresa un poco de manera manual. Por eso digo que hay otros softwares que hacen mejor el tema de la planificación 4D. Y el fuerte de Navisworks básicamente es la coordinación de especialidad. Pero sí, este es un programa que te sirve para poder entender muy bien el concepto del modelo 4D. Y esto en verdad es preferible manejarlo con un software adicional, que es teniendo ya un proyecto o un archivo en Primavera, donde sí se puede controlar de mejor manera estas características de una planificación buena. Una cosa en particular del manejo de la interfase es que, si se fijan, si yo pincho la ventana que sale, yo la puedo ir ubicando en las distintas posiciones de mi espacio de trabajo, simplemente donde, yendo hacia alguna de estos elementos como flechitas, yo las voy colocando y así voy adecuando mi espacio de trabajo a como lo requiero. Y si presiono este elemento, estas ventanas quedan como ancladas, pero se van ocultando. Otra cosa importante del manejo de la interfaz es que, para poder rotar, al igual que en el software Revit, por ejemplo, yo tengo que tener presionado el Shift y presionando el scroll del mouse. Y con eso ya me puedo mover dentro del espacio el modelo 3D. Otra cosa que quizás no les expliqué bien en el material que tienen para revisar es cómo incorporar eh, ya, es como incorporar planos de corte, lo cual les puede permitir visualizar al interior el edificio, y tienen que ver con estas herramientas de sección. Aquí, activar sección. Y si se fijan, aparecen estos cuadros, estos planos, que yo puedo ir modificando. Puedo visualizar el corte y puedo ver al interior del edificio de una manera más clara. Eso les puede ayudar también con el control de la información que están revisando o verificando, porque si no es un poquito más complejo de revisar el modelo.
porque bueno, esta básicamente es una casa, pero el modelo que yo les entregué igual para que trabajen es un poquito más complejo. Y también tengo la herramienta de, si le cambio acá en vez de plano un cuadro, yo puedo manipular para indicar en todos los puntos qué es lo que quiero cortar. A ver, Daniel, básicamente el uso de las planes Navier, como dijimos, es una metodología de trabajo. Y las planes en sí implica estar constantemente replanificando la obra. Y como te estaba hablando, hoy en día existen iniciativas para incorporar el Asplanet en Navisworks, pero no está muy clara cómo eso se realiza porque es algo reciente. Entonces no te podría decir básicamente cómo se reflejaría, sino cómo creo yo que se va a reflejar. Y la verdad que hoy en día no existe esa conexión tan clara. Ipsum, que como lo hablaba otro compañero, es alguien que está, de hecho, generando las herramientas para poder reflejar la metodología, las planes en el uso de BIM, pero no lo utiliza básicamente en algo, lo usa en una plataforma propia. Pero en Navisworks hoy en día lo veo difícil hasta el momento que se vaya a incorporar de una manera muy clara, sino que básicamente habría que entender cómo funciona. Bueno, y una de las últimas cosas que le puedo explicar sin adelantar mucho de lo que ustedes tienen que estudiar es cómo se añade un archivo nuevo acá. Acá tendría que ir a la parte de, bueno, genero un nuevo archivo, entonces voy a añadir y acá busco el archivo de Revit que yo quiero incorporar. Por ejemplo, en mi caso voy a ir al disco D y acá tengo que designar qué tipo de archivo quiero incorporar. Acá está la lista de todos los archivos que puedo incorporar. Voy a buscar el Revit, que es el RTB. Selecciono el archivo. Lo voy a hacer con uno solo porque si no se va a demorar mucho. Pero lo puedo hacer con todos los archivos a la vez. Y este proceso, como se fijan, se demora porque eh, básicamente lo que hace durante la generación del modelo es simplificar cierta información de la geometría para que la lectura sea un poco más rápida.
en los trabajos posteriores. Pero sí se van a demorar mucho en que Navigator lea el archivo Revit y lo incorpore a su plataforma. A ver, pa- eh, para la planificación, es que básicamente hay dos metodologías para usar la planificación en Navisworks. Una es utilizando un archivo externo, que puede ser un archivo project, un archivo proveniente del software Primavera, en donde tú ya realizaste la planificación que es la carta GAN, y a eso tú le incorporas la información del proyecto. Y en el fondo lo vinculas con el modelo 3D. La verdad que esa es la manera ideal de utilizar el 4D con la Discord, porque tiene muchas mayores herramientas para realizar el control que es desde la misma plataforma. La parte de planificación que tiene Navisworks igual tiene limitantes que tienen que ver con el tema de que no se puede realizar, es como más manual, más eh, la carta GAN en sí es mucho más de realizarlo de manera manual que de una manera sistematizada, porque para eso existen otros programas y básicamente Autodesk le deja esa tarea en el fondo a los softwares como Project, Primavera, que básicamente son los más grandes en este mercado. Pero si se fijan, ahí se cargó el modelo 4D con el que deberían estar trabajando. Van a trabajar. Y como cargué este archivo, puedo ir añadiendo los otros. Por ejemplo, añadir, ahora le agrego el de estructura. Y se va a cargar, demorar lo mismo. Y con cada uno de los archivos vamos a tener que esperar que el programa lo lea y lo incorpore. Y si se fijan, aquí ya incorporé arquitectura y estructura. Y en el árbol de la selección me aparecen como proyectos independientes. Si yo quisiera, ahí tengo el de estructura, ahí tengo los dos proyectos en vista.
¿Cuál renderiza mejor? La verdad, nunca me he metido en ese tema con Navisworks. Ni siquiera he intentado renderizar con Navisworks, pero personalmente creo que hay programas que se han focalizado en ese tema más que porque Navisworks lo generaron tiene otra finalidad, sino que le han ido agregando herramientas extra. Es verdad. Bueno, es una pregunta que yo no puedo responder porque la verdad nunca he visto el tema de renderizado con Navisworks. Es algo que dentro del área que lo manejo no. Navicus y Tron. Que yo sepa, hasta el momento no tienen ninguna relación. Desde el punto de, a ver, Navisworks, uno de los tipos de archivos que lee sí son las nubes de puntos. Y obviamente los softwares como 3D Studio también facilitan la lectura dentro de Navisworks. Son dentro de los tipos de archivos que te permiten leer Navisworks. Pero así como uso específico, hasta el momento yo no he leído.
A ver, desde el punto de vista que habla Juan Carlos de comparar avances sobreponiendo modelos, podríamos utilizar la herramienta de comparar, ya que eso te permitiría indicar qué elementos están iguales o no. Pero básicamente es eso. No. Si es lo que obtenemos de un dron, es el escaneo de una nube de puntos. Pero la verdad, de lo que yo he leído hasta el momento, los temas de investigación que se manejan a nivel del uso de Navisworks tienen que ver específicamente con el tema de coordinación de proyectos ya puntual en el tema de detección de interferencias. Van más ligados por ahí. Es lo que más se ha estudiado en el fondo, o lo que mejor se ha aplicado. A ver, básicamente, Daniel, la información que te entrega Revit Navisworks es muy similar en el tema de que lo que te entrega no es el presupuesto ni la programación, lo que te entrega es la ubicación del proyecto. Si me preguntas cuál sirve mejor, yo diría, en este minuto, de la información que tengo, te diría que para mi gusto sirve mejor la información que te entrega Revit. ¿Por qué? Porque hoy en día existen programas como, o más bien plugins que asocian la información de Revit al software que supongo que ustedes conocen, que es Presto, que es un software de presupuesto propiamente tal. Y hoy en día Presto ha trabajado en la vinculación de la información de con uno de los software BIM, que es básicamente Revit, y genera un plugin que se llama COSIT. Y mediante él se puede vincular la cubicación extraída de naves del software Revit y poder generar los presupuestos en relación a las distintas APU que se generan en el programa Presto. Eso ya es algo más específico. Cambio en Navisworks todavía no hay ningún software asociado a presupuesto que haya trabajado con la información propiamente de tal de Navisworks. A ver, lo que te entrega de costo Navisworks y que contribuye mucho es el tema de que tú, si lo vinculas con la planificación, Navisworks lo que te muestra, además de la simulación de la planificación del proyecto, es el flujo de caja que va a tener ese proyecto. Todas esas cosas igual las vamos a ver en la clase presencial, Daniel. De todas maneras. Bueno, chiquillos, si no hay ninguna consulta más, vamos a ir cerrando esta clase. Los invito a que participen activamente en los foros. Si hay cualquier consulta, igual las voy a estar respondiendo. Y espero que les sirva harto el material que les he preparado. De nada, Jorge, es la idea. Tratar de entregarles la mejor información posible. Y gracias a ustedes por escuchar también y estar interesados en este tema.